Hablando de esta época del voleibol mexicano que está tomando como un nuevo aire, está resurgiendo con la calificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues vamos a ver esta nota sobre precisamente este deporte en su modalidad mixta. Es otra manera de jugar voleibol. Siempre he dicho que es muchísimo mejor fusionar tanto en cualquier tipo de actividad, hombres y mujeres, y mejor si es en un evento deportivo. Por eso es que hemos venido a este centro deportivo en el cual, bueno, fusionan por supuesto en el voleibol mixto, tanto hombres y mujeres. Qué buena idea, mi buen Miguel, te saludo con muchísimo gusto. Miguel Ortiz, ¿verdad? Entrenador, voleibolista profesional. ¿Cuál es tu currículum? No, somos los organizadores de este esquema de voleibol mixto, hombres y mujeres. Llevamos casi 4 años ya con esta formación de juego. Y bueno, pues ahí están, como ves, están los jugadores, las chicas y hombres, tratando de calentar ahorita para su juego, porque son punteros estos equipos, ¿no? Me decías que tiene, por supuesto, todo esto un formato. Son un total de 16 equipos, ¿verdad? ¿Y en qué se compone la eliminación y lo demás? Ok, sí, son 16 equipos, juegan 11 jornadas. En esas 11 jornadas tienen que disputarse 66 puntos. Los que logren alcanzar el mayor número de puntos, los primeros 8 pasan a una categoría que son los de primer nivel. Y en esos 8 que después se eliminan, los ganadores se convierten en categoría A y los perdedores se convierten en categoría B. Ok, esto hay que primero separarlo. Ustedes están de manera independiente de lo que es la Federación Mexicana de Voleibol, ¿verdad? Sí, claro, sí. Por ser un deporte adaptado, ellos todavía no lo tienen contemplado. Esperamos que en algún futuro ellos lo puedan adoptar también y convertirlo como un deporte adicional en esta disciplina, ¿no? Este deporte se ha ido replicando lentamente en otros estados o en otras ligas que lo han ido también ajustando. O sea, se juega en Tijuana, se juega en Guerrero, se juega en Veracruz, en Oaxaca y ha tenido muy buenos resultados. ¿Cuál es una de las metas a corto plazo de esta liga? Nuestra meta es tener los mejores jugadores y jugadoras en esta liga, traer nuevos elementos, nueva gente que se incorpore. Sí ha llegado, hay gente que juega en el voleibol de sala, ya sea varonil, femenil, pero se han integrado aquí lentamente y vamos generando nuevas generaciones nosotros. Anteriormente cuando iniciamos, había gente mayor, casi la mayoría eran de 38, 40 años para arriba, y actualmente hoy, bajo el sistema de competencia que tenemos, van ingresando nuevos jugadores. Acá en México, la federación ¿existe alguna planeación para que empiecen a emerger nuevos jugadores, una buena camada de jugadores voleibolistas que representen la selección de playa y de sala? Sí hay programas. Lamentablemente no hay el presupuesto a lo mejor necesario, que se puede expandir, y en algunas ocasiones también las mismas asociaciones locales son las que impiden el trabajo de la federación, pero sí, por supuesto, sí hay trabajo de la federación en algunos lugares muy específicos, ¿no? El DF ha aportado una cantidad enorme de jugadores para la selección. Okay. Y por último, ¿y cuál es la plataforma, exactamente la página de Facebook por donde pueden ver los partidos? Lo transmitimos en Facebook, en Voleibol Mixto Master, y en la página de Superliga de Voleibol. En Twitter también, Superliga de Voleibol o Voleibol Mixto. También ahí subimos fotos, algunos fragmentos de video. Ahorita, como puedes ver, pues están transmitiendo en vivo el juego. Está jugando el equipo de Perlas Negras contra el equipo de Animaniacs. Estaba leyendo, los de Perlas Negras son los actuales campeones, ¿verdad? Ellos son que... Muchísimas gracias y ahí andamos al pendiente. Claro que sí, muchas gracias por visitarnos y bueno, esperamos que esto nos ayude a que más gente, más público se acerque a este deporte adaptado, voleibol mixto, y que bueno, pues esperamos que la gente también nos disfrute por Facebook.